El año es 1910, la rivalidad política entre algunos países de Europa crece a base de tensiones relacionadas a antiguos acontecimientos. Tras esto, se forman alianzas dividiendo la forma de pensar en partes de Europa. Una parte de ella es principalmente dominada por la monarquía y tienen pensamientos autoritarios, los cuales son llamados las potencias centrales, y por otro lado las repúblicas o naciones que tienen ideologías más democráticas, a las que se les nombró como la Entente. Sin embargo, la verdadera causa del asesinato que llevó a la guerra fue la división eslava de los austríacos en Austria-Hungría, miembro de las potencias centrales, de las cuales surgió un resentimiento y rencor por las represiones austríacas hacia los eslavos. En 1908, Austria-Hungría invade Bosnia y Herzegovina, territorio del cual los serbios consideraban ser de ellos pero que estaban bajo fuerte influencia otomana. Poco después de terminar la invasión, los serbios acabaron cualquier tipo de relación con los austríacos, y más aparte Bosnia y Herzegovina era una región dominada por población eslava. Más adelante en 1912, las guerras balcánicas estallan a base del resentimiento y deuda territorial de los otomanos hacia países balcánicos como Bulgaria, Serbia, Montenegro, Albania y Grecia. Aquellas guerras terminaron en una derrota otomana, abriendo brecha hacia un enemigo común con los austríacos, los cuales son los serbios. Una información adicional es que los otomanos cerraron relaciones diplomáticas con Austria-Hungría tras la anexión de Bosnia y Herzegovina, ya que los otomanos querían ese territorio, pero tras la guerra de los Balcanes, abrieron brecha unas relaciones diplomáticas muy débiles tras ambos ser enemigos serbios. En 1913, surge la Segunda Guerra Balcánica en la que Bulgaria, al tener interés de territorios y demandas sobre Serbia, comienza una guerra de la cual se uniría el Imperio Otomano y Rumania a la guerra en contra de Bulgaria. La guerra terminó en una derrota de Bulgaria, cediendo una gran parte de territorio, del cual aspirarían a tener después. En 1914, la organización terrorista serbia llamada La Mano Negra, tras enterarse que el archiduque de Austria Franz Ferdinand iba a visitar Sarajevo, actual capital de Bosnia y Herzegovina, planearon un asesinato contra el archiduque. Sin embargo, el asesinato falló y la bomba dirigida al auto del archiduque se fue al auto de atrás. Tras el escape de intento de asesinato, el conductor fue ordenado a ir con los heridos, y en el camino un terrorista serbio-bosnio, llamado Gravilo Princip, disparó en el pecho al archiduque y a su esposa, consolidando el asesinato al heredero al trono en Austria-Hungría. Fue esta la causa sobre demandas de Austria-Hungría a Serbia, pidiendo la investigación de su territorio para tener pruebas de que el asesinato surgió por órdenes de la corona serbia. Sin embargo, las demandas fueron rechazadas ya que, evidentemente, habían organizado algo perjudicante para los austríacos. A causa de esto, la declaración de guerra es firmada y enviada el 28 de julio de 1914. En cuanto Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, un cercano aliado a Serbia, Rusia, se unió a la guerra en contra de Austria-Hungría. Sin embargo, el Imperio Alemán era un aliado de Austria-Hungría y le declaró la guerra a Rusia. Aparte, Francia era aliado de Rusia, pero Alemania se precipitó a los planes de Francia y los invadió por sorpresa, pero por una frontera ajena en Bélgica, ya que en la frontera franco-alemana había defensas y fortificaciones de ambos lados. A esta operación se le llamó el Plan Schlieffen bajo el mando de Ludendorff, con 2 millones de hombres alemanes luchando en el frente occidental. Sin embargo, la invasión a Bélgica violaba el acuerdo de neutralidad belga, ocasionando la entrada del Reino Unido a la guerra a favor de la Entente. A poco tiempo de empezar el plan, los franceses, belgas y británicos detuvieron el avance de más de 1 millón de alemanes a menos de 100 kilómetros de París, y lo que obligó la retirada de fuerzas alemanas fue la poco eficaz defensa en algunas partes del frente, por lo que tuvieron que trasladar hombres y abandonar territorio. Por otro lado está el frente oriental, con Rusia y Austria-Hungría como protagonistas iniciales. Al iniciar la guerra, los rusos invadieron a profundidad el territorio austrohúngaro, llegando a la cordillera de los Cárpatos, donde los austrohúngaros desarrollaron defensas debido a la altura de las montañas que les daba ventaja defensiva. Sin embargo, a los pocos meses, con ayuda del ejército alemán, los rusos son retirados del territorio ocupado, perdiendo ciudades vitales como Varsovia, debilitando la imagen del zar en Rusia, que pronto sería vital para el derrocamiento de la monarquía en Rusia.
La guerra se estaba comenzando a atrincherar por todos lados, nuevas formas y doctrinas se adaptaron, se implementó la guerra aérea, inicialmente como de reconocimiento y luego de bombardeo y de caza. Cabe resaltar que el 24 de diciembre de 1914, se rumorea que los alemanes convivieron con los ingleses en Ypres debido a el festejo de Navidad, y como los soldados no podían convivir con sus familias, lo hicieron con la trinchera enemiga. Volviendo al tema, la entrada del Reino Unido a la guerra provocó el bloqueo comercial de Alemania con muchas naciones, haciendo que la población urbana alemana empiece a pasar hambre. Este es uno de los crímenes de guerra más conocidos en esa guerra. Por otro lado, los otomanos, tras estallar los puertos de Rusia en el Mar Negro, entran a la guerra a favor de las potencias centrales. Sin embargo, tiene dificultades al pasar por las grandes alturas del Cáucaso y las bajas temperaturas. Los rusos responden rápidamente y esto es causa al segundo genocidio más grande de la historia. El genocidio armenio fue provocado por los resultados negativos de los otomanos en la guerra, lo que hizo que culparan a los armenios de que colaboraran con los rusos y los sometían a campos de trabajo, y los que se negaban eran ejecutados. Esto costó la vida de 2 millones de armenios, que significaba más de la mitad de la población armenia habitante en territorio otomano. Un año después de que los otomanos se unieran a la guerra, los búlgaros también se unieron a las potencias centrales por antiguos territorios en Serbia, y con la ayuda de los austríacos, terminaron de conquistar Serbia, la cual fue ocupada en los siguientes años. Mientras tanto, en Asia, Japón y China se unieron en contra de Alemania, China por el territorio de Kiautschou y los japoneses por las islas en el Pacífico. Empezando 1916, el golpe de tecnología armamentística fue enorme, los subfusiles fueron implementados por primera vez en la historia, así como los cazas aéreos y vehículos de tierra como el tanque. A base de estos inventos se originó la segunda batalla más sangrienta de la historia, originada en Verdún. Se afirma que los soldados no podían dormir debido a los continuos ataques de artillería, morían de hambre, enfermedades, varios tuvieron pies de trinchera y muchos otros simplemente morían disparados o explotados. Lo más feo es que la mayoría de conscriptos eran jóvenes que mentían de su edad y que tenían poca experiencia en la guerra. Esta batalla recibió el nombre del infierno de Verdún, y de hecho una frase famosa durante esta batalla fue la de "ni un paso atrás", dicha cuando los alemanes ingresaron al fuerte de Bo a mediados de 1916. Por otro lado, en Rusia, los bolcheviques estaban ganando mucha popularidad bajo una organización con cabezas principales como Lenin y Trotsky. Los bolcheviques eran un grupo revolucionario de extrema izquierda basada en las ideologías de Karl Marx, y gracias a los pésimos resultados de Rusia en la guerra, ganaron popularidad recibiendo el nombre de trabajadores, ya que según la propiedad era para todos y lo primero eran los trabajadores. Por esta causa Alexander Kerensky tomó control como primer ministro, formando el efímero gobierno provisional ruso, que luego sería confrontado por los bolcheviques, obligando a Rusia a retirarse de la guerra. Debido a la guerra civil en 1917, gracias a el colapso ruso, Rumanía, que anteriormente le había declarado la guerra a Bulgaria, se rindió e hizo que todas las fuerzas alemanas en el este se movieran en el frente contra Francia, pero hubo una complicación con Estados Unidos que escalaría a una guerra con estos, y aún peor, Italia le habría declarado la guerra a Austria-Hungría, convencidos por los franceses de ayudarlos a cambio de las regiones de Tirol del Sur, Dalmacia e Istria. Y para empeorar la situación, los británicos estacionarían tropas en Grecia, que en aquel entonces apoyaba a la Entente, haciendo que Grecia se uniera a la guerra, y más aparte Egipto para enfrentar a los otomanos. En respuesta de los alemanes a esta situación lanzaron la ofensiva de primavera, llamada Kaiserslacht, que trataba de ir con todo a por París antes de que las fuerzas estadounidenses lleguen a Europa, pero sin mayores efectos. Nadie llegó a París, y los alemanes habían gastado más de 250.000 tropas, y de 20 tanques que tenían se les rompieron 15. Para ese entonces la situación para las potencias centrales era deplorable. A finales de la guerra la población alemana estaba muerta de hambre debido al bloqueo comercial y la increíble inflación que se estaba empezando a notar en el marco alemán. En Austria-Hungría las etnias eslavas se rebelaron y tomaron control sobre Transilvania, Checoslovaquia, Croacia, Bosnia y Novi Sad. En Bulgaria, las rebeliones antiguerra se empezaron a notar y el zar Fernando I de Bulgaria renunció y su hijo Boris III de Bulgaria firmó los acuerdos
acuerdos de paz, y por último los otomanos se rendirían, con posteriores efectos como la Guerra de Independencia turca con principal figura a Mustafa Kemal Atatürk. En 1918, a finales de la guerra los generales alemanes convencieron a los jóvenes de Alemania de que lo que estaban haciendo era por la patria y por el Kaiser, algo que la película de Sin Novedad en el Frente trata, pero bueno, al final el acuerdo de paz se firma en el vagón Kumpain, y en 1919 se firma el Tratado de Versalles con todas las demandas de la Entente hacia los perdedores. Las condiciones del Tratado de Versalles fueron muy duras y estrictas con los perdedores. Alemania se volvió una democracia, el Kaiser fue exiliado en Holanda, no se le permitía tener más de 100.000 soldados en servicio, no se le permitía tener una fuerza aérea y los proyectos como el Sturmpanzerwagen Oberschlesien y el K-Wagen fueron suspendidos, además tuvieron una terrible inflación debido a que tenían que pagar las reparaciones de guerra y cedieron el Ruhr a ocupación militar de los franceses. Esto enojó mucho a la población de Alemania, y más aparte que Estados Unidos le ayudaba a Alemania a pagar sus deudas, tuvo una gran depresión la cual suspendió los préstamos, y pronto la mano de obra bajó y el desempleo subió. Sin embargo, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán cobró popularidad, a base de ideologías italianas fascistas, que básicamente prometían un mejor cambio en Alemania, intentaron un golpe de Estado en 1923, pero falló y los representantes fueron encarcelados. El más famoso, Hitler, escribió un libro llamado Mi lucha, y cuando salió de la cárcel, intentó llegar al poder de varias maneras, y no fue hasta que se convirtió en canciller cuando tuvo una oportunidad de tomar el control sobre la nación, y cuando Paul von Hindenburg, en aquel entonces presidente, murió, Hitler tomó el poder y ascendió a dictador alemán, y bueno, ya se sabe lo que pasó después.